La comunidad del Colegio de México ha participado de múltiples formas en el 68 y sus secuelas. En aquellos meses la comunidad se organizó en asambleas, nombró delegados que fueron al Consejo Nacional de Huelga, participó en las manifestaciones y sufrió las consecuencias porque el edificio del Colegio de México, entonces en la calle de Guanajuato de la colonia Roma, fue ametrallado. Después, algunos profesores y profesoras hemos hecho investigaciones sobre diferentes ángulos del 68 y finalmente nos involucramos en la preservación del archivo de la Dirección Federal de Seguridad que contenía documentos importantísimos para entender lo que sucedió aquellos años. En este 2018 participamos en las actividades conmemorativas y también formamos parte de un grupo de académicos que estamos sacando del país las copias digitales de nuestros archivos para evadir la censura que desafortunadamente ha caído sobre los archivos del 68 y de otros periodos. Así pues, la comunidad del Colegio de México ha participado activamente en este movimiento y sus secuelas. Compañeros, la emoción de este instante se traduce en que continuaremos en la lucha, iremos hasta adelante, porque nuestra Constitución ahora no solamente es nuestra madre y nuestro padre, sino es el alimento de nuestro espíritu que ha de conducirnos en la lucha final, y continuaremos en esa limpieza que nos hemos propuesto. ¡Viva México, compañeros! Como todos sabemos, esto empezó por un pleito de jóvenes, se inmiscuyó la policía, empezó a reprimir a estudiantes en las calles y culminó en el bazucazo a la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria, el bello edificio de San Ildefonso. Yo creo que es la manifestación que llega al Zócalo y cuando dice, si no me equivoco, Eberto Castillo, señores, están ustedes en su casa, pueden sentarse. Cambia el sentido de la movilización porque en ese momento empiezan a llegar tanques y cierran las entradas al Zócalo. Me involucré constantemente en las manifestaciones y hubo una en particular que me cambió la vida, la del 1 de agosto del 68. La marcha sale de Rectoría y veo caminar al rector con una dignidad enorme y toda su plana mayor, todos vestidos de traje, y atrás la multitud, una multitud inmensa. Una marcha que hubo desde la UNAM, desde Ciudad Universitaria, hasta Liverpool Insurgentes, caminando todo ese trecho, y ahí nos dimos vuelta porque nos dijeron que estaba el ejército en el Parque Hundido. O sea, muy cerca. Nos retiramos por Félix Cuevas, pero fue una marcha muy imponente con el rector de la UNAM a la cabeza. Yo vivía en un departamento muy pequeñito en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua, que fue el punto culminante. Ahí se desarrollaron los eventos del 2 de octubre. Pero tuve una beca para irme a la Universidad de Chicago y ahí es donde empecé a tener noticias de lo que estaba pasando en el 68. Yo tenía menos de un año de haber llegado a México. Mi marido era mexicano, nos casamos en Moscú. Tenía yo una hija de 2 años. Ya en ese momento ya casi tenía 3 años. Pero como mi marido había llegado antes, un año antes, me había inscrito en maestría de estudios orientales antes de que yo llegara. Entonces yo realmente conocía el mundo como a través de Colegio de México, ¿no? Porque antes de llegar ya era alumna de Colegio de México. Los primeros días de agosto, después de que el 30 de julio el rector puso la bandera media asta en la UNAM, ya decidimos, hagamos una asamblea.
Urquidi no estaba, entonces fuimos a ver a Omar Martínez y se puso nerviosísimo cuando le dijimos que queríamos hacer una asamblea. Casi le temblaban todo. Y nos dijo, no, pues tengo que consultarlo con el señor Urquidi, que no está, lo voy a buscar. Y lo consultó y Urquidi dijo, adelante, préstenles el auditorio. Hicimos una asamblea, se llenó totalmente, era un auditorio no muy grande, y decidimos que no nos podíamos quedar cruzados de brazos y decidimos estallar la huelga en el Colegio de México. Las reuniones en el Colegio de México eran para tratar cuál iba a ser la respuesta de la institución como tal a ese movimiento, y el presidente Urquidi, en las veces que yo me enteré que había estado en la asamblea, había insistido mucho en el carácter especial del colegio, que no tenía la característica ni la calidad de ser una institución que lleve la palabra nacional. El Colegio de México no tenía esa característica, era una asociación civil. Desde luego, eso sí lo recalcó mucho, todos son naturalmente libres de expresar sus opiniones y en lo personal ir o no ir, apoyar, estar en las marchas, etcétera, pero no como el Colegio de México. Todos los días en la mañana veíamos qué volantes había que imprimir, los imprimíamos en mimeógrafo que nos prestó el colegio. Nosotros comprábamos los esténciles y nosotros tecleábamos. Y luego salíamos en brigadas a repartir volantes y a hacer una serie de actividades que eran muy generales en todas las escuelas. Una era volantear, otra era los mítines relámpago. Teníamos mucho miedo. Ya había mucha gente reprimida y mucha gente en la cárcel para entonces, porque desde los primeros días detuvieron gente y mataron gente. Entonces los mítines relámpagos llegábamos a una esquina importante, aparentemente no había grupo, nos dividíamos en 4 o 5 subgrupos y a la voz de un grito aprovechábamos, por ejemplo, el semáforo que se ponía en alto, nos poníamos en la área donde bloqueábamos el tránsito en círculo, empezábamos a gritar consignas del pliego petitorio o de otras del movimiento estudiantil, y luego alguien se echaba un discurso muy breve y nos íbamos corriendo. Por eso se llamaban mítines relámpagos, para que no hubiera tiempo que nos detuvieran. Había que hacerlo muy rápido. Otra actividad muy relámpago y muy útil era, nos subíamos 2 a un camión lleno de gente. Uno repartía volantes y el otro se echaba un discurso explicándole a la gente, pidiéndoles que se unieran al movimiento, que lucharan por nuestras conquistas. En las 3 marchas participamos muy activamente con manta y con mucha gente, incluyendo profesores. Por ejemplo, Margit Frank era profesora de lingüística. Ella participó muy activamente en las marchas. Después se formó dos parejas de representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, electos por la Asamblea. Yo fui parte de una de esas parejas. Asistíamos en sesiones intercaladas y en una de esas sesiones en la que yo no estaba fue la ocupación de Ciudad Universitaria. El ejército entró a Ciudad Universitaria, que fue cuando empezó a crecer la represión. Nos llevaron presos, hicieron el careo ahí con el Ministerio Público y a la mayoría los soltaron, y como a 15 o 20 de ese grupo, es que a una parte de los que detuvieron en CEU
nos llevaron directo a Lecumberri. Ese fue mi caso y el de Miguel Ángel Rivera. Pero a otros los llevaron a la Procuraduría. Del grupo que fuimos llevados directamente a Lecumberri, nos quedamos presos como 10 o 12. Yo, entre ellos, Miguel Ángel salió. A mí me dictaron auto de formal prisión por 12 delitos. Era de risa realmente. Ataques a las vías generales de comunicación, sedición, todas las cosas que incluso estaban en nuestro pliego petitorio. Llegó la noticia de que había sido agredido simbólicamente el colegio, de que habían balaceado la fachada del colegio que estaba entonces en la calle de Guanajuato, en la colonia Roma. Empezó de inmediato un tiroteo y todo el edificio, las fachadas, hasta el tercer y quizá cuarto piso, si no más arriba, llegaron las balas, destrozaron todos los ventanales, las cortinas, el alumbrado, y después vimos que se habían incrustado en las paredes y en el techo de los distintos pisos, que de veras había sido un gran destrozo de todo el edificio, su fachada. Más tarde, después de que regresamos a las calles de Guanajuato, al edificio, llegaron, me parece que fueron 2 funcionarios de la propia agencia del Ministerio Público a constatar el daño para poder completar todo aquello, y recogieron casquillos percutidos de armas. Ellos comentaron que eran casquillos de armas de uso exclusivo del ejército. Eso dijo claramente. Urquidi al principio estaba como que estaba de acuerdo, pero luego se volteó. Y creo que fue porque atacaron de noche el colegio. Una bala atravesó, estaba en la oficina del director. Bueno, una bala atravesó la ventana y el respaldo de la silla del director. Y estaba muy asustado. Que el presidente Urquidi empezó a llamar más tarde, de ahí del colegio, a los secretarios titulares de las secretarías del gobierno federal que forman parte o son miembros de la Asamblea General del colegio. Llamó en especial al secretario de Gobernación del gobierno federal, que entonces era el licenciado Luis Echeverría Álvarez, a quien le hizo especial mención en detalle, diría yo, de los destrozos que había sufrido el edificio. Y yo recuerdo que le dijo: el Colegio de México no merece este tratamiento, no estamos participando como institución en el movimiento estudiantil, los estudiantes son libres, los profesores de expresarse como gusten, pero no es justo este ataque por ninguna manera. Tenía mucho miedo Víctor Urquidi, pero no nos reprimió, no suspendió las becas, que estaba en su facultad de hacerlo, y entonces nos dio una ventaja económica impresionante. Yo no sé qué hubiera hecho yo si me suspenden la beca, porque yo vivía solo y dependía totalmente de la beca que tenía. Y nos daban esos pequeños apoyos, muy pequeños, como nos dejaban usar los mimeógrafos. En octubre, estábamos unos 6 o 7 o 8 alumnos del colegio en Tlatelolco. Nos agarraron a todos y yo fui a parar a Santa Marta, Catitla. Me quedé unos pocos días. Después salí, fui recibido por una compañera del colegio. Me llevaron a una casa de amigos para que yo me escondiera, porque yo estaba seguro de que, dada mi enorme importancia en el movimiento, había sido un error de la represión haberme liberado, pero claro, no había nada atrás de mí. No supe de mi marido en como 2 días, hasta que una señora que vive allí, o vivía en Tlatelolco, una de las unidades,
que estaba al lado de él cuando se tiraron al piso. Y cuando empezaron a decir mujer por acá, ¿no? O sea, separarlos, él saca de todos sus papeles, le encarga a ella para quitar su identidad. Porque sospechaba que si se identifica como estudiante o como profesor, era peligroso. Cuando mi coartada la echan abajo, mi esposa acaba de regresar de la URSS, solo hablaba muy mal español y nos comunicamos en ruso. Bueno, infortunadamente, en nuestra ingenuidad, recados míos y de ella en ruso, diciendo que estamos bien, que adelante, ánimo, es interceptado, yo creo que por los custodios de Tamata, y cae en manos de estos interrogadores. Eran 4 o 5 tipos. Ministerio Público, DFS y quizás alguna inteligencia del ejército. Y no sabíamos al principio cuándo salir, poco a poco va saliendo la gente, pero se va descartando la mucha posibilidad de él porque lo identifica como comunista. Estudió en Unión Soviética, profesor que enseña en economía en Politécnico, que era muy radical, en fin. Bueno, entonces finalmente él estuvo todo tiempo, hasta último, el último de nosotros. A mí me liberaron el día que se clausuraban los Juegos Olímpicos. Los jueces de la época eran muy simbólicos, ya no pueden hacer nada para boicotear los Juegos Olímpicos, entonces los liberaron. Y ahí terminó un poco, en un momento dado, Gustavo Gordillo, que era uno de los representantes de ciencias políticas, si no me engaño, en la clandestinidad, lanzó un comunicado diciendo que el Consejo Nacional de Huelga se disolvía y quedábamos cada uno de nosotros libres para continuar con nuestras vidas. Y ahí acabó un poco la participación, primero del colegio, después de un grupo de personas del colegio que continuaron acompañando el movimiento, y la mía también, ¿no? En una primera parte de mi carrera académica investigué la violencia y la paz en América Central y otras partes de América Latina. Y en 1996 decidí que quería investigar lo que había pasado en el movimiento del 68. La Secretaría de Gobernación acababa de entregar el fondo de esa secretaría que llegaba hasta el 85. En el 97 solicité a Patricia Galeana, entonces directora del archivo, que me dieran acceso. Me lo concedieron y trabajé durante un buen número de meses en la recuperación de lo que había en ese archivo sobre el movimiento del 68. En el 30 aniversario de ese movimiento, en 1998, publiqué un primer libro, Los archivos de la violencia, que todavía tenía muchos huecos porque fue un primer acercamiento, pero que me permitió entender la magnitud, la importancia, la relevancia que tenía ese tema. En noviembre de 2001, el presidente Vicente Fox emitió un decreto por medio del cual se trasladarían al Archivo General de la Nación el conjunto de documentos que comprendían, digamos, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, que para ese momento ya no existía y que fue sustituida por el CISEN. De modo que para cuando yo llegué a ser directora del Archivo General de la Nación, pues yo lo que me encontré es una galería que, si bien estaba, digamos, ubicada en el edificio del Archivo General de la Nación, realmente no dependía del Archivo General de la Nación. La Galería 1, a diferencia de las otras galerías, estaba controlada y la gente que administraba la documentación y daba el préstamo de los documentos lo hacía directamente la gente del CISEN. No éramos los trabajadores de la AGN como en todas las demás galerías, que nosotros teníamos la parte de la administración, organización, descripción de los grupos documentales. Pues digamos, este procedimiento ocurrió muy poco después de que llegaran estos fondos al Archivo General de la Nación en 2002, porque entonces fue cuando se emitió la primera ley federal de
de transparencia y acceso a la información, que pues tenía ciertos criterios de protección de datos personales. Entonces hubo también un acuerdo, digamos, entre AGN, CISEN e IFAI para que fuera el procedimiento por medio del cual se diera acceso a estos fondos. Estos fondos van, digamos, de 1945 a 1985. 40 años donde la información cambió. Sí existían muchos datos sobre el número telefónico de una persona, la dirección, pero incluso mucha de esa información ya no era vigente. No había un criterio tampoco de un plazo después del cual estos documentos pudieran irse abriendo. Y también era claro que en realidad no era un tema de que no hubiera el personal en el Archivo General de la Nación, de que no hubiera el presupuesto, sino que realmente no había una voluntad política, realmente deseo de que esto fuera administrado ya por el Archivo General de la Nación en vez del CISEN. Digamos, la correlación de fuerzas entre el CISEN y el AGN pues era muy desbalanceada, y entonces había más bien que encontrar la manera cómo convencer al CISEN de que estos fondos debería dejar que los administrara el Archivo General de la Nación. Entre el 2002 y el 2009, quien tenía el control era directamente la gente del CISEN, y quien era el jefe de todos ellos era el señor Vicente Capello. El señor Capello había diseñado un sistema numérico con claves, digamos, como secretas, en las que determinados números significaban un estado de la República, el siguiente número podía significar un tema, digamos, Partido Comunista. Y de acuerdo a esta serie de números es que estaban catalogados los documentos. Tenía mucho conocimiento de eso porque, por lo que nos enteramos, es que él desde antes se había hecho cargo de tener ese archivo. Por eso era como la persona natural que se transfería con la documentación para que él tuviera esa parte de la gestión. Pero en realidad tuvimos que contar con su cooperación para que nos fuera dando, digamos, las tablas de lo que significaban estos números, y bueno, hacer un acuerdo para que personal del Archivo General de la Nación junto con personal del CISEN fueran elaborando este instrumento de consulta. El principal objetivo era crear un catálogo en el que supiéramos cuántos expedientes existían, cuántas cajas existían, cuántos expedientes y de qué trataban cada uno. Y nosotros ese era nuestro primer paso, saber qué es lo que hay adentro, qué tipo de documentación se resguardaba, o qué tipo de documentación se escondía, o qué tan comprometedora era. Pero eso nada más lo sabían ellos. El AGN no lo sabía, solo lo sabía el señor Vicente Capello y la gente que laboraba ahí. Que realmente, digamos, había como una preocupación por parte de los cargos más altos, digamos, en el CISEN o en Gobernación, sobre qué tan sensibles o qué tan peligrosos podían ser estos documentos, y que en realidad no lo eran. Por eso también era necesario en ese momento que se empezara a mostrar esa documentación, que ya no se tuviera ese miedo o esas sospechas de que van a sacar algo comprometedor para X o Y político, ¿no? O sea, se estaba trabajando en eso. Digamos, como que su celo al manejo, al cuidado de ellos, a mí me parecía excesivo, sobre todo por estas conversaciones con el señor Capello. Yo a él directamente le pregunté un día qué es lo que él pensaba de estos documentos, si debían de abrirse al público, si tenían que tener restricciones. Y él, de una manera como muy llana, me contestó que él pensaba que debían de abrirse. Y me dijo, la verdad es que los problemas que hoy día enfrenta el país no tienen que ver con lo que está en esos documentos. Cuando nosotros trabajamos en esto, empezamos a liberar más la documentación para que la gente pudiera consultarla. Entonces ya llegaban directamente y decían, ¿tienes versión pública de esto? ¿Tienes versión pública? Si la teníamos, en ese momento podían tener acceso a la información. En el 2000, Vicente Fox ganó las elecciones a la presidencia y
En ese momento yo ya tenía tiempo trabajando en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad depositados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ese acceso me permitió publicar en el 2001 el libro La Charola, una historia de los servicios de inteligencia mexicanos. Pero lo importante aquí es cómo rescatamos esos archivos, cómo logramos que se hicieran públicos. En el equipo de Vicente Fox estaba Adolfo Aguilar Sincer, un egresado del Centro de Estudios Internacionales, quien organizó una comisión de la verdad que nunca se implementó, pero en la cual estábamos José Antonio Crespo, Clara Hussitman y yo. José Antonio Crespo es egresado también del Colegio de México. Cuando yo me di cuenta de la importancia de ese archivo, hablé con Adolfo, le expliqué, y él me sugirió que el día que íbamos a presentar a Vicente Fox, julio del 2001, la propuesta de la Comisión de la Verdad, ese día yo me quedara para explicarle que el archivo de la Federal de Seguridad existía y que estaba completo. Entonces, ese día en Los Pinos, presentamos la propuesta de Comisión de la Verdad, Vicente Fox la aprobó, luego lo ignoró su compromiso, pero después me quedé con Adolfo y le informé no solo que existía el archivo, sino que iban a salir unos reportajes en Newsweek y en Reforma unos días después sobre el tema. En ese momento instruyó a Adolfo para que rescatara el archivo de la Federal de Seguridad. Eso hizo Adolfo, lo cual salvó ese archivo, porque ya en manos o bajo la tutela de la Consejería en Seguridad Nacional, que era de Adolfo, ya entonces vino la segunda fase, que fue el traslado de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad a la Galería 1. Fue un arreglo entre Adolfo y yo que permitió que un archivo indispensable, una colección documental indispensable, pudiera llegar al Archivo General de la Nación, donde está depositado desde entonces en la Galería número 1. Como parte de este proyecto de la lucha por la memoria que decidimos emprender para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil del 68, el profesor Sergio Aguayo hizo la donación del archivo que él ha compilado a través de varios años. Es producto del rescate que realizó el doctor Sergio Aguayo durante por lo menos 2 periodos de trabajo. Un periodo que está cercano al año de 1998, en el contexto de la construcción de una comisión de investigación para los acontecimientos del 68 por parte de la Cámara de Diputados. En este momento, en 1998, se abre buena parte de esos archivos y además Sergio obtiene un permiso especial por parte del CISEN para poder expurgar esos archivos. Aquí en la biblioteca, especialmente con proyectos así, con el archivo del Movimiento 68, estamos viendo la importancia de la preservación documental y la preservación digital. Estamos ahorita trabajando para preservar estos documentos para que sean accesibles y para que estén disponibles al uso de la investigación académica. Hasta antes de que Sergio hubiese entrado, difícilmente o se sabía de algunos documentos por filtraciones a la prensa, pero hay muchos documentos que eran fantasmales o que parecía que existían. Sin embargo, Sergio algunos los recuperó. Otro momento de la constitución de esta colección será el año de 2002, cuando el presidente Vicente Fox decide establecer una comisión de la verdad. Y en este contexto se hace el llamamiento a muchas instituciones, algunas secretarías de Estado, para que entreguen la documentación que tienen en su poder relacionada a el movimiento estudiantil del 68. Cuando iniciamos este proyecto teníamos la convicción de que esta información debiera ser pública. Ha pasado un tiempo y si bien no hemos resuelto esta situación, pensamos que la idea de que la biblioteca tiene que dar acceso público a la información
una vez que la recibe, eso de algún modo nos autoriza a hacer públicos estos documentos. Para preservar este tipo de archivo, como el archivo del Movimiento 68, estamos aplicando estándares internacionales de descripción para que los archivos estén accesibles al usuario, en el público, y también estamos aplicando estándares de preservación digital, que son estándares internacionales que nos permita preservar estos archivos a largo plazo que se generan durante estos procesos de digitalización. Los informes que constituyen la colección, muchos de ellos son de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Dirección Federal de Seguridad. Ambas eran las instancias de la Secretaría de Gobernación encargadas de hacer la vigilancia política, como lo decía, no solo a los movimientos sociales, sino incluso a las élites políticas de la época. Son documentos generados por la administración pública, una administración pública que tenía el objetivo de vigilar a sus opositores, particularmente a los de izquierda, pero no solo a los de izquierda, como lo hemos visto en esta colección documental. Tenemos el seguimiento a personajes de derecha, a personajes del gobierno, y bueno, desde luego el movimiento estudiantil. Hay un seguimiento al movimiento estudiantil, incluso diría yo, milimétrico. Son informes muy en bruto, que no tienen un análisis muy minucioso. Las bibliotecas en general no poseen personal suficiente para llevar a cabo los procesos que implica el manejo de archivos. A diferencia de los libros, los archivos contienen documentos que por sí mismos, cada uno de ellos implica un análisis de los datos que vamos a consignar en un registro y se requiere de mucho más cuidado para poder decidir cuál es el mejor sistema para manejarlos, para esta catalogación o para esta descripción. Pero como estamos llevando a cabo este tipo de trabajo aquí en la biblioteca, ya tenemos las posibilidades mayores para preservarlos. Estamos también elaborando nuevas prácticas de preservación de este tipo de archivo y que va a ser, yo creo, muy importantes para el futuro de la sobrevivencia de este tipo de archivo y acervos documentales, si no aquí en la biblioteca del Colegio de México, pero en otras bibliotecas. Coordino en el Colegio de México el seminario sobre violencia y paz y en un seminario público discutimos la situación de los archivos, porque utilizando la Ley de Protección de Datos Personales empezaron a entregar los documentos de los archivos de la Galería 1 del Fondo Gobernación con los nombres borrados, con lo cual le quitan un gran valor histórico a esos documentos. Ahí hay una discusión jurídica, no me voy a meter a ella. De ahí nació la iniciativa Midas, que consiste en trasladar a una base digital en el extranjero los documentos que hemos rescatado durante décadas, y el 13 de septiembre, en un acto en el Colegio de México, se presentó esta colección que contiene un buen número de archivos sobre el movimiento del 68, incluidos los que yo rescaté, que ya doné al Colegio de México. Mexican Intelligence Digital Archives, o en español los archivos del autoritarismo mexicano. Se alberga en el Center for Research Libraries, un ONG que garantiza su conservación, desarrollo y esencialmente el acceso público, universal y gratuito en los servidores de artículo 19 también y también en los del Colegio de México. Mientras las democracias de más en más usan la tecnología para facilitar el acceso público a los archivos históricos y la memoria que conservan, los países autoritarios como China despliegan la tecnología para restringir el acceso y reducir el conocimiento
de sus pasados. Fue entonces que propusimos un acervo digital para la documentación histórica de los servicios de inteligencia, un archivo público e independiente construido por las donaciones de los miles de investigadores y ciudadanos que han sacado copias del Archivo General de la Nación durante los últimos 15 años. Este archivo proveería los documentos originales a cualquier ciudadano con acceso a la red. Documentos sobre los grandes momentos del autoritarismo y represión en México, como Tlatelolco y la Guerra Sucia, pero también sobre los procesos y personajes fundamentales para entender el siglo XX en México, desde personajes como Joaquín Amaro, el fundador del Ejército Moderno, hasta Rafael Caro Quintero, quien todavía no requiere ninguna introducción. De esta reunión en el Colegio de México creció una alianza entre Northwestern University, artículo 19, el Center for Research Libraries y el mismo colegio, para fundar este archivo digital con un acervo de centenares de miles de documentos y una capacidad adelantada de búsqueda entre ellos. Actualmente estos archivos son inaccesibles de manera directa y solamente uno puede tener acceso a ellos por medio de una solicitud de información. El trabajo desde la academia, desde la sociedad civil, permite que la verdad se vaya construyendo de manera articulada para que la ciudadanía pueda exigir una mejor rendición de cuentas y haya por fin verdad, justicia y reparación. La reparación para la sociedad justo es que esto no vuelva a suceder. Es importante que logremos abrir más archivos de este tipo vinculados a violaciones de derechos humanos, no solamente del periodo de los 60-80, sino también de lo que está ocurriendo en la actualidad. No podemos saber solamente una parte de la verdad, requerimos conocer la verdad en su integridad, y si bien es cierto que los archivos que hoy despliega Midas en este archivo digital son una parte y una versión de la verdad desde el Estado, los necesitamos así para que entonces haya una contranarrativa y una contraverdad desde las víctimas y la sociedad. Hará un par de años encontré una serie de documentos de la CIA en donde se explicaba con bastante detalle lo que habían hecho en México. Entre otras cosas, ponían por escrito que Gustavo Díaz Ordaz había sido agente pagado de la Agencia Central de Inteligencia. No solo eso, sino que un libro sobre Winston Scott, el jefe de la estación de la CIA en México, explicó la enorme importancia que tuvo Winston Scott en apuntalar la visión paranoica que tuvo Gustavo Díaz Ordaz y que lo llevó a justificar la matanza del 2 de octubre con el argumento de que el movimiento estudiantil era un instrumento del comunismo internacional. Una mentira, una falsedad, pero que le sirvió para mandar a los francotiradores del Estado Mayor Presidencial a disparar contra la multitud de soldados, policías y estudiantes. Toda esta información me llevó a escribir un libro muy breve, muy conciso, muy directo, sobre los estudiantes, el presidente y la CIA, porque aquel año fue el choque entre estos tres protagonistas, la movilización de los jóvenes, el presidente representando un régimen autoritario y represor, y la comunidad internacional que en su mayoría se inclinó por apoyar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Según yo es el último libro que escribiré sobre el tema, pero bueno, uno nunca sabe qué archivos, qué documentos, qué testimonios puedan salir en el futuro. En todo caso, como verán, la comunidad del Colegio de México sigue muy activa en la preservación e interpretación de la memoria, en la explicación de lo que sucedió, porque en la historia no hay obras definitivas, hay versiones, hay renovaciones que se van actualizando de acuerdo a cada generación. Mi generación, la del 68, logró su objetivo, que era averiguar, esclarecer qué había pasado y quiénes habían sido los responsables, entendiendo que
No se hizo justicia, pero al menos tuvimos verdad. Bueno, nos reprimieron en el 2 de octubre. Todavía hay dudas de exactamente quién dio las órdenes. Lo que está muy claro es que fue una operación de Estado para cegar y parar en seco porque estaban las Olimpiadas a 10 días. El hecho es que pues, fue un movimiento de solidaridad con los del Politécnico que habían sido pues, agredidos por el ejército. Alguien estaba el horrendo presidente ese que tuvimos, que fue Díaz Ordaz. Feo además, como feísimo, parecía chango. Yo no había entrado al movimiento para ver a mis amigos metrallados, ni para que nos dieran golpazos, ni para que nos metieran a la cárcel, sino que era una reivindicación justa, democrática, limpia en todos los sentidos, y que había salido de una manera que mi ingenuidad consideraba completamente equivocada y torpe. Y yo dije, yo no quiero saber más de este país, me voy. El espíritu del 68, de la masacre, de la represión, de la brutalidad del sistema, ya se hizo evidente, casi un imperativo. ¿Está uno con el sistema o no está uno con él? Y si no está uno con él, lo dice. Y si tiene un acceso a los medios, pues los usa. Que eso le cierra a uno oportunidades dentro del aparato gubernamental, pues no me importa, porque me voy a quedar en el Colegio de México. Y el Colegio de México en ese sentido, por un lado era medio represor, pero por otro lado protegía. Protege, supongo. Hay un cambio de actitudes y hay un cambio en la manera como se entiende la relación con el Estado. Es una primera etapa de politización de buena parte de la clase media en particular, que esto se va a ir ampliando a lo largo del tiempo, y creo que esto es importante. Tengo claro de que el 68 me cambió la vida, y en buena medida por esas razones que le he dedicado tantos años a entenderla, a entender ese movimiento, a buscar información, a conversar, a leer lo que se ha escrito, en fin, a utilizar las herramientas que me otorgó el Colegio de México para hacer una aportación al conocimiento colectivo de una movilización que estoy convencido no cambió muchas vidas, la mía incluida, pero cambió al país por un buen número de razones que están haciéndose evidentes este año durante esta celebración.